אפשר לתקן. Seguimos desde la 110, el Tikkun de la Midá, estamos hablando de la Midá del miedo. ¿Cómo se trabaja esta Midá? Entonces, el primer párrafo, creo que también ya lo alcanzamos a ver, del Rambam en Shmona Prakim, que dice que a pesar de que hay personas que nacen con una tendencia de ser más miedosos, de todas maneras se puede cambiar. Lo voy a leer, no sé si lo leí o no, pero lo voy a leer de nuevo. En la página 110, la segunda cita del Rambam, Tikkun de la Midá, Bajar, hay otros que en Mezek Libó, que su carácter de su corazón, Yoter Kav es más frío, más Shetzarich, ya estudiamos que las personas miedosas tienen una tendencia fría. Por lo tanto, está mujan, es decir, tiene una tendencia, está como preparado para tener miedo. Mogaj es como cobardía y el miedo. Entonces, si le van a enseñar a él, es decir, enseñarle a esta persona que hay que tener miedo, que hay que ser cuidadoso, que no hay que hacer cosas atrevidas, si le van a enseñar eso, lo van a acostumbrar, y Kablem Mehega lo va a recibir con facilidad. Es decir, con mucha facilidad, él va a aprender que hay que ser miedoso, porque lo tiene natural. Pero mientras que si le van a enseñar a este miedoso de naturaleza, le van a enseñar a ser valiente, Lo Yashuv Gibor no se va a convertir. La Shuv es como la Shuv Bechuvá, ¿sí? Como una persona se transforma, convierte. Entonces, Lo Yashuv Gibor no se va a convertir en una persona valiente, solo con mucha dificultad. Es decir, le va a costar mucho más a esta persona aprender a ser valiente que lo que le va a costar aprender a ser miedoso. Ya estudiamos que el punto medio en las midot significa que una persona tiene que tener dos habilidades opuestas al mismo tiempo y saber usarlas. Entonces hay personas que tienen una tendencia para un lado y por lo tanto aprender ese lado, aprender esa habilidad emocional. Por ejemplo acá, el de ser cuidadoso le es fácil, pero cuando tenga que aprender la cualidad opuesta de ser valiente, en todas las ocasiones en las cuales hay que ignorar el peligro y atreverse, le va a ser muy difícil. Pero, y esto es lo que nos interesa a nosotros, Aval y Ashuv, pero se va a convertir en valiente, que llega al Gilú cuando lo van a acostumbrar, Bli Safek. A pesar de que le va a costar más, es posible. Se va a poder al final, después de que se haga bien el trabajo, se va a poder letaken y va a lograr ser valiente cuando eso corresponde. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra entonces que una persona miedosa deje de ser miedosa? Te dice el Rambam, Nehayev al-Raj al-Eivav, Mesirat atzmo la sakanot. Es decir, como siempre el Rambam habla en las midot, el cambio es práctico. Una persona tiene que comportarse de la forma correcta para que eso termine siendo su naturaleza. Entonces tenemos que motivar al miedoso en el fondo de que haga cosas que son para él peligrosas. El hecho que él se atreva a hacerlas, obviamente ya estudiamos que eso puede ser no drástico. No es que le voy a tirar un paracaídas cuando él le da miedo un ascensor. Pero hay que buscar una medida de a poco, que él vaya atreviéndose un poquito más cada vez, y así al final se va a acostumbrar y se le va a quitar el miedo. Pero vamos a ver que no es tan simple. Como dice el Heshbon HaNefesh en la página 111. Dice el Heshbon HaNefesh lo siguiente. En verdad vamos a ver que lo que dice acá el libro Heshbon HaNefesh en cómo trabajar el miedo es parecido a lo que mencionamos ahora en el Rambam, pero no es igual. Y esa diferencia, o sea, no es que haya mahloket, sino que lo especifica más. Y esa aclaración que nos va a dar el Heshbon HaNefesh es muy importante. Creo que esto también lo alcanzamos a ver la semana pasada, pero bueno. Hay personas que tienden a marearse, a trastornarse, confundirse, hay personas que tienen una tendencia de confusión por miedos en las noches. Por ejemplo, él está en su casa y hay un animal que se rasca, se toca la pared de mi casa. Estamos hablando en la época que eso era común. Entonces yo escucho un ruido de la calle cuando en verdad es un animal que está tocando la pared. Entonces él lo cree como Joshev Legaya Avetz, él lo cree que es un terremoto. Como es una persona miedosa, se imagina cosas mucho peores. Diluk Hatulim, cuando él ve gatos saltando, se los imagina como Shotedei Laila, se los imagina como ladrones de la noche. Kogaz Kufa Ba'avil, cuando ve un poste extendido en el aire, él cree que Satan Baal Knafaim, se imagina que es el diablo con alas.
V'univ'at belev nif'am, y él se asusta con un corazón palpitante. Velev dofek, le pega el corazón. Velefamim shenofel bitalfut, y a veces se cae desmayado. Todo esto, ¿por qué? Porque él se imagina mucho más de lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es la solución? Dice el Heshbon HaNefesh, takanato. Su takaná, su arreglo es leitjanech, tiene que acostumbrarse, leitkarev, de acercarse, tekef, inmediatamente, lemakom o takala. Tiene que acostumbrarse a acercarse inmediatamente al lugar, a la causa de su miedo, lemashmesh velepashpesh. Y tiene que tocar ahí y revisar, leakirba, y reconocer lo que está pasando, beod, mientras, cuando todavía no tuvo tiempo, Adain, todavía, le koach adimion shelo, a su imaginación, miletapel elea dimionot kozvot klal. Él tiene que apurarse, la persona que siente miedo por algo, tiene que apurarse de acercarse a esa cosa que le provocó el miedo y darse cuenta, como revisar que no hay ningún monstruo ahí ni nada, antes de que su imaginación le permite asociar el ruido que está sintiendo a las cosas que él se imagina. Es decir, antes de que se despierte la imaginación. Está diciendo entonces que Heshbon HaNefesh algo interesante. Nosotros definimos que la persona miedosa es una persona que es muy atento a los peligros. Una persona que es tan sensible, está todo el tiempo como absorbiendo información y cualquier cosa peligrosa o semi-peligrosa que pueda estar pasando, él la percibe inmediatamente y se asusta. Entonces tenemos que acostumbrar a la persona a atreverse a hacer las cosas que le dan miedo, pero no solamente a atreverse, sino que tiene que atreverse de tal manera que no alcance a sentir miedo. Es decir, que no alcance a percibir o imaginarse esas cosas que él se imagina. Porque eso es en el fondo el concepto del miedo, que la persona se imagina cosas que pueden llegar a pasar. Entonces tenemos que ser más rápidos que eso y que la persona se acostumbre a actuar antes de que sienta miedo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Acaso no sería mejor exponerse al miedo directamente? Es decir, sentir miedo y soportarlo. No ir a revisar, porque según lo que está diciendo el Heshbon HaNefesh, yo tengo que ir a revisar que efectivamente no hay un monstruo al lado de mi ventana. Ese niño que tiene miedo de que hay un monstruo debajo de su cama. Según lo que dijo el Heshbon HaNefesh, él tiene que revisar, tiene que inmediatamente, apenas entra a su cama, revisar de que no hay ningún monstruo debajo de la cama. ¿No sería mejor que le diga al niño, sabes qué? No revises, quédate con el miedo y sopórtalo, toléralo, para que eso te quite el miedo? ¿Cuál sería la mejor opción? Según lo que vemos acá en el Heshbon HaNefesh, es mejor evitar el miedo. Es decir, sí hacer lo que me daba miedo, porque a este niño obviamente le da miedo mirar lo que está debajo de la cama, pero hacerlo, pero inmediatamente, antes de sentir miedo. A mí no me interesa que él sienta miedo, al revés. Me interesa que haga lo que le daba miedo antes de sentir miedo. La razón es, por lo que dice el Ran, que dijimos que la descripción del miedoso es una persona que ikabel roshem advarim amafchidim. Él recibe el impacto, la huella de las cosas que dan miedo con facilidad. Ese es su problema. Nosotros lo que tenemos que trabajar es que él no alcance, él está acostumbrado como a imaginarse cosas miedosas, y nosotros tenemos que acostumbrarlo a que no alcance, no piense eso. Simplemente que no alcance a pensar eso. Ese es el trabajo. Porque hay que aclarar, ya lo mencionamos, pero cuando hay personas que su problema no es miedo, su problema es intolerancia. Hay personas que no toleran cosas. Y como no toleran cosas, evitan situaciones que los frustran. Una persona así, quizás para evitar su problema, va a tener que exponerse a lo que lo frustra para tolerarlo. Hay personas, hoy en día se dice que hay personas que tienen miedo al miedo. Es decir, se escapan mucho de situaciones que eventualmente le podrían dar miedo. Quiere decir, el problema acá es que no toleran el concepto de miedo. Una persona que no tolera el miedo, que su problema es que le falta tolerancia, entonces quizás le conviene exponerse al miedo y sentirlo para que se acostumbre y ya no le dé tanto miedo, para que lo tolere. Pero lo que estamos hablando acá no es eso. No estamos hablando de una persona que su problema es que no tolera un poquito de miedo, que le viene un ataque de pánico o de desesperación cuando siente miedo. No ese es el problema. Estamos hablando de una persona que su problema es que simplemente siente miedo de cosas que no debería sentirlas. Que se preocupa de cosas muy poco probables, por ejemplo. Entonces ahí nuestra tarea no es que él tolere el miedo, sino que al revés, que se acostumbre a no pensar en esas cosas. ¿Entiendes? Un punto muy fino, pero son dos midot distintas, más distintas. Hoy en día hay toda una teoría, una técnica, digamos, psicológica de personas que sienten miedo, tienen ataques de miedo y cosas así. Entonces el trabajo es justamente exponerlos al miedo
sin que se escapen. La persona tiene que sentir el miedo, le da miedo a la altura, bueno, que vaya a un lugar alto y que sienta el miedo, no que se escape. Y que Dafka lo hagan así, que siente con la máxima intensidad lo que le da miedo. Lo hacen de a poco, obviamente. Hay un proceso progresivo, pero la meta es que la persona pueda exponerse a lo que le da miedo y lo acostumbran a eso. Y es Hollywood que eso sirve a veces, pero no es lo que estamos hablando acá. Acá no estamos hablando de una persona que no tolera el miedo. Estamos hablando de una persona que su problema es que simplemente le da miedo, cosas que no le deberían dar miedo. Por lo tanto, nuestra tarea es que él haga todas esas actividades que hasta ahora se abstenía de hacer, pero que no alcance a sentir el miedo, que su mente se acostumbre a estar tranquilo porque no tuvo tiempo de pensar en las cosas que le dan miedo. Eso se ve también en la página 112. La Gemara de Kiddushin dice lo siguiente. La Gemara de Kiddushin está hablando de qué pasa si una persona hizo un ruido y alguien se dañó, se lastimó por el miedo que le dio. Yo hago ruido y hay alguien al lado que de puro susto le pasa algo. Él se asusta. La pregunta es si yo tengo que pagarle por el daño que se le provocó. Normalmente cuando yo le hago daño a alguien, tengo que pagarle. Rompí la ventana, le rompí el auto, tengo que pagarle. ¿Qué pasa si yo hago un ruido o algo así y a alguien al lado le da susto y por eso se lastima, se le hace un daño? ¿Tengo que pagar o no? Entonces dice la Gemara lo siguiente, la página 112. Shani Adam es distinto, un hombre, de Keivan, ¿por cuánto? De Bagdat, por cuanto que el ser humano es alguien que tiene supuestamente un nivel de conciencia. Hiu Mavit Nafshei, es él, está en arameo, es él el que se asustó a sí mismo. Yo hice un ruido. El hecho que él se asustó es culpa de él, no culpa mía. Es un ser humano, es una persona adulta, es una persona que debería haber discernido, digamos, el ruido que está sentido y entender que no es nada peligroso. Si él es un miedoso, en el fondo se considera que se asustó a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Explica Gashi. Veji, también arameo, Vejim Avit, cuando se asusta, Midate Kamavit, por su propio consentimiento se asusta, entre comillas. Shenoten, y acá dice la frase clave, Shenoten libo el pajat, él le pone atención, poner corazón significa poner atención, el pajat kol, por el susto del sonido, abba pitón, que vino de repente. Es decir, el miedo consiste en que yo le pongo atención a las cosas. Una persona que está muy atenta, que está como en un estado de alerta constante, obviamente si alguien va a hacer un ruido se va a asustar, y quién sabe lo que le va a pasar. Pero el problema es en él, porque incluso antes del ruido, el hecho que esa persona está atenta y le pone atención a estos ruidos es un problema de la persona misma y no un problema de la persona que hizo el ruido. ¿Por qué? Porque como habíamos hablado, el miedo consiste en ponerle atención a cosas que no deberíamos darles atención. El miedo no es necesariamente algo que no existe, algo imaginario. Puede ser algo real. Existen los terremotos. Pero ¿por qué cualquier sonido tiene que asustarte? Eso significa que tú estás muy alerta, quizás demasiado, y eso te hace reaccionar tan mal frente a cualquier ruido o cualquier movimiento. Entonces, nuestro trabajo es justamente que la persona se acostumbre a actuar sin estar exageradamente alerta de las cosas que pueden llegar a pasar, y eso se va a hacer por medio de la costumbre, que haga cosas que le daban miedo sin alcanzar a pensar, imaginarse cosas peligrosas. Me preguntan acá en el chat cómo se define si es un miedo lógico o ilógico. La respuesta es que depende de lo funcional. Es decir, cuando hay un peligro que racionalmente debería tomar en cuenta, que efectivamente es peligroso, entonces ahí sí hay que tener miedo, porque el miedo me ayuda a protegerme. Pero cuando es un miedo que me paraliza, me impide hacer cosas sin que el peligro sea suficiente o razonable, ahí es cuando tengo que aplicar la mirada de la valentía, de la kevugá, para no sentir el miedo. Es un punto medio, que yo logre actuar bien, que yo pueda decidir en el fondo, entre comillas, cuándo tener miedo y cuándo no. Pero acá estamos hablando de una persona que no puede tomar esa decisión, porque su condición natural es ponerle demasiada atención a los peligros y le cuesta no asustarse. O sea, acá lo que tiene que hacer es un entrenamiento. Obviamente no tiene la culpa el miedoso. El miedoso nació así o se acostumbró así, no tiene la culpa. Pero la idea es entrenarse para que las cosas te dejen de dar miedo, las cosas que no te tienen que dar miedo te dejen de dar miedo. ¿Cómo? Como dijimos, dos condiciones. Actuando, haciendo las cosas que te dan miedo. Y dos, preocupándote de que cuando hagas esas cosas no sientas miedo. Es lo contrario de lo que se suele decir. Hacer las cosas que te dan miedo, pero preocuparte de que las hagas sin miedo. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Digamos que en el ejemplo del niño, si al niño le da miedo a la oscuridad y tiene que entrar a su cuarto para sacar algo, entonces la idea es que lo haga tan rápido, a propósito, que haga lo que le da miedo,
pero que no hay opción de que alcance a sentir miedo. De esa forma, su mente se acostumbra a hacer las cosas sin darle tiempo y sin dar espacio a esas imaginaciones. Acá tenemos una prueba del Rambam que el miedo es una decisión propia, aunque suene ilógico, pero hay un factor de decisión, es decir, la persona decide, como dijimos, ponerle atención al peligro. El Rambam está hablando, este Rambam que vamos a ver ahora en la página 112, está hablando de un tema que ya mencionamos, de los soldados que iban a la guerra. Cuando los soldados iban a la guerra, dijimos que el Cohen les decía, el que tiene miedo, el que es cobarde, que se devuelva. No queremos acá personas con miedo, el miedo afecta al ejército, necesitamos que los soldados estén seguros de que van a ganar y que estén seguros de sí mismos. Cualquiera que tenga miedo, que se vaya. Ahora, cuando ya hubo ese filtro, ahora nos quedan los soldados que supuestamente no tienen miedo, igual hay que reforzarlos. Al final el Rambam me dice lo siguiente. Umeahab shikanes, después de que el soldado entra, bekishrei amilchama, después de que el soldado entra a las batallas de la guerra. Ishaen, que se apoye al mikve Israel, que se apoye en Hashem. Hashem es el mikve Israel, mikve en el sentido de tikva, la esperanza de Israel. Umoshio, el Salvador, Hashem nos salva, be'etzara. Veida, shal yehud Hashem u oseh milchama. Para motivar al soldado tenemos que decirle que él está luchando para la unificación del nombre de Hashem. Veyasim nafsho bekapo. Es una expresión que significa que esté dispuesto a morirse, que ponga sus almas en sus manos. Velo iga, velo ifhad, que no tema. Acá dice un punto interesante, es lo que queríamos mostrar. Velo yachshov, en ese momento tiene prohibido pensar lo beishto, velo bebanav. Si en ese momento el soldado se va a poner a pensar en su familia, obviamente que eso le va a hacer sentir miedo. Entonces que en ese momento no piense en su familia. Ela imge zichonam melibo. En ese momento tiene que borrar el recuerdo de su familia y de su corazón. Tiene que gobernar, digamos, su pensamiento y no pensar en su familia. Vifne mikol davar, y que se desocupe de cualquier otro pensamiento, la milchama, y que piense solamente en la milchama. Vejol amatchil lachshov, y todo el que empieza a pensar, veleharer ba milchama, el que empieza a pensar en la guerra, umavhil atzmo, y se asusta a sí mismo, over belota hace. Tenemos acá un lota hace de la Torá, un lav, que le dice al soldado, prohibido que te asustes a ti mismo. Es decir, que empiezas a pensar en pensamientos que te pueden asustar. Sheneemar, como dice el pasuk, al yirach levavchem. El pasuk dice, no sean blandos de corazón, es decir, no sean cobardes. Al tigau, no tengan miedo. Val tichpezu, ve al taratzu mipneim, son todos sinónimos del miedo. Es decir, el Rama nos dice, siempre se entiende ese pasuk como una motivación, como si fuera que Hashem nos dice, no tengan miedo, todo va a estar bien. Pero acá el Rama lo estudia como una prohibición. No tengan miedo es una prohibición a los soldados. Prohibido que tengan miedo. ¿Qué significa prohibido? Si tengo miedo, ¿qué hago? ¿Es mi culpa? Entonces vemos que no. Hay un nivel de control sobre los pensamientos miedosos que uno los puede controlar. Entonces, obviamente hay un filtro. Antes de esto hay un filtro. Las personas que su unidad es de mucho miedo, como habíamos estudiado antes, Rabbi Akiva decía que una persona que le da mucho miedo a la guerra ya no está acá, ya se fue. Las personas que son muy, muy miedosas no están acá. Pero hay un nivel de las personas que ya pasaron ese filtro, que si no se cuidan, también pueden empezar a pensar en cosas, en la familia, pobrecitos, y qué van a pasar, y si me pasa algo, todo tipo de pensamientos que lo pueden debilitar. En ese momento tiene una mitzvah de la Torá de no pensar en eso, de controlar sus pensamientos para que no le den miedo. ¿Qué vemos de eso? Que hay una decisión, quizás un poco inconsciente, de lehavil atzmo, de que la persona se asusta a sí misma. Entonces, de eso significa que hay un cierto nivel de control en cuanto una persona se permite a sí mismo tener miedo. Entonces, por eso llegamos a la conclusión de que el miedo es algo, en alguna medida, sí, obviamente, controlable. Quiere decir que yo tengo que acostumbrarme a hacer las cosas, poco a poco, acostumbrarme a hacer las cosas que me dan miedo y tratar de no sentir ese miedo. Es decir, que mi pensamiento no esté pensando, distraerme de las cosas que me provocan miedo. Una vez una persona me preguntó, una persona que tenía ataques de pánico mamás, y tenía miedo de ir a un lugar. Entonces la pregunta era si tenía sentido ir a ese lugar. O sea, tenía que ir a ese lugar para que se le quite el miedo, era parte del tratamiento.
Pero la persona decía, tengo tanto miedo de ir a ese lugar, no quiero entrar en detalles porque es muy largo, pero tenía miedo de entrar a ese lugar que le recordaba sus traumas, no importa. Entonces se quería tomar un calmante antes. La pregunta es si en términos terapéuticos eso era útil, porque si igual se está tomando el calmante más que no está haciendo nada, quizás por el calmante va a estar tranquilo. Según lo que estamos estudiando acá, quizás sí sirve. Porque lo que nosotros necesitamos es que la persona se acostumbre a hacer las cosas que le daban miedo sin pensar en su miedo, sin pensar en lo que lo despierta el miedo. Entonces, mejor que acá la forma que logramos que no piense en las cosas que le dan miedo es por medio de una ayuda química, que no es lo ideal, pero de todas maneras la persona fue a ese lugar y no pensó en eso. Entonces quiere decir que quizás con una cierta repetición se va a lograr de que la persona ya no asocie ese lugar con el miedo, porque ya fue varias veces y no se asustó. Najón, que fue por un remedio que se tomó, pero en su inconsciente no sabe eso, digamos. Al final fue a ese lugar y no pasó nada. Y como no pasó nada, se le quitó el miedo. Puede ser que sí sea útil según el contexto que estamos estudiando ahora. Porque si fuera que yo quiero exponerlo al miedo y que la persona lo tolere, necesito que esté sin ninguna anestesia, digamos. Pero según lo que estamos estudiando ahora, no, yo no necesito que sienta miedo, al revés. Yo necesito que haga las cosas que debería hacer sin sentir miedo. Entonces, cualquier ayuda que yo tenga para que la persona no sienta el miedo, me ayuda a que deje de conectar y deje de ser tan sensible a esos peligros imaginarios. Ahora vamos a ver que tenemos acá dos técnicas adicionales para ayudarnos a hacer las cosas que nos dan miedo sin sentir este miedo. Me escriben acá en el chat. Esta solución que da el Rambam suena más a un tikkun espiritual que a un tikkun de la midá. Se puede decir que el miedo por averot y miedo que viene de la midá tiene el mismo tikkun. ¿Por qué piensas que este método es más para el miedo que viene espiritual? No, porque empezó diciendo que te apoyes en Hashem. Es como, lo entendí como que hagas tefilá. Entiendo, sí. Entiendo tu pregunta. De todas maneras, no estamos hablando, o sea, el miedo espiritual es un miedo inconsciente que proviene de un cargo de conciencia. Es decir, yo he hecho averot, y porque he hecho averot me siento inseguro. No sé atribuir por qué me siento inseguro. No estamos hablando de una persona miedosa. Ese miedo espiritual que hablamos al principio, no es una persona miedosa, es una persona que nació segura de sí misma, con atrevido, valiente, perfecto, pero de repente empezó a hacer averot, y esas averot le causaron una inseguridad, un cargo de conciencia que lo hace sentirse inestable y con miedo de que de repente Hashem lo castigue. A esa persona no le va a ayudar tampoco a hacer tefilá, porque tiene que ser chuvá, no tefilá, porque su problema es que hace averot. Entonces, mientras no haga chuvá y no se sienta limpio de sus averot, va a seguir con miedo. Ese es otro problema. Acá estamos hablando de personas miedosas, que tienen problemas de que tiene miedo que le va a pasar algo, no porque hizo averot, sino porque esa es su personalidad. Entonces acá la tefilá sí le ayuda, como reforzar el bitajón, en general, confiar en Hashem, sí le ayuda, porque en el fondo es sentir de que no hay ningún peligro. En ese sentido es parecido a lo que hablábamos recién, de que si tú te atreves a hacer lo que te da miedo, no importa qué métodos uses para que no sentir el miedo. En este ejemplo él está usando la tefilá o el bitajón, está perfecto, porque en el fondo lo que está haciendo es atreverse a hacer algo que es correcto, que hasta ahora le da miedo hacerlo, y se está reforzando con bitajón, con emuná, con tefilá, que eso le ayuda a no pensar en el miedo. Entonces sí, lo importante, respondiendo a otra pregunta acá en el chat, lo importante es que la persona actúe correctamente, pero no solamente que actúe y quede traumado porque hizo algo que le dio miedo, sino que actúe y además se preocupe de no sentir miedo. Entonces, tenemos que buscar una estrategia para que la persona realmente logre hacer todas las cosas que le daban miedo hasta ahora, poco a poco, no tiene que ser drástico, pero también buscar un método para que la persona no sienta miedo. Que esté distraído, que esté pensando en otra cosa, porque el miedo al fin de cuentas es una condición mental. La persona piensa en peligros. Yo quiero que se acostumbre a no pensar en peligros. Hay dos técnicas, ahora vamos a ver, que nos ayudan a olvidarse de los miedos. La primera es el enojo. Estoy en la página todavía 112. Dice el Gaón de Vilna. Ve'ameover shelpi koach akas. Acá la verdad es que el Gaón de Vilna está hablando, si se acuerdan, al principio estudiamos que hay tres kojot básicos en el ser humano. Está el koach de la ta'avá, que es una inclinación natural de todo ser humano de buscar placer. Después está el koach akas, que es una condición también natural del ser humano
de buscar luchar por lo que le importa, tratar de resolver o superar las dificultades. Y al final está el Koach HaHakara, que es nuestra conciencia, que nos hace buscar lo espiritual, lo trascendente, etc. El Gaón de Vilna divide cuáles son las tendencias o las midot que se derivan de cada uno de estos kohot. Estos tres, las midot se derivan de acá. Entonces, cuando explica qué se deriva del Kaas, dice así: Vean meorer, lo que te despierta, lo que te motiva a actuar, que viene del Koach HaKaas, y trae una lista de cosas. Pero una de las cosas que trae acá es la siguiente. Abir Lev es una persona valiente. Abir Lev es una persona que tiene un corazón valiente. Sheino mitiare, que no teme. Entonces dice el Gaón de Vilna, como una de las ramas del Koach HaKaas, el Koach HaKaas se puede manifestar en que una persona sea Abir Lev, que sea valiente y no tenga miedo. Como dice el pasuk, que Moshe Katuv, un pasuk, mitaber uboteach. Se enoja. Mitaber viene del verbo evra bezam, significa enojo. Mitaber uboteach, está seguro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona está enojada, el enojo lo hace estar tan motivado de hacer lo que le ayuda a resolver su problema, que no alcanza a sentir miedo. Porque como ya dijimos, el miedo es darle atención al peligro, ponerle atención al peligro. Cuando yo estoy muy molesto, no siento miedo. Es decir, si queremos, estamos en el ejército y queremos motivar a los soldados para que no tengan miedo en el campo de batalla, los tenemos que hacer enojarse. Tienen que estar enojados con el enemigo. Están enojados que ese enojo les impide pensar en el peligro. Y no es casualidad, porque nosotros sabemos que el enojo, en su manifestación negativa, una de las características del enojo es que las personas no piensan, ¿cierto? Una persona que está muy enojada hace locuras. Es capaz, como dice la Gemara, es capaz de romper los utensilios propios. Como dice la Gemara, Meshabel kelim behamato. Una persona está tan enojada con el vecino que termina rompiendo sus platos en la pared. ¿Qué lógica tiene? No tiene ninguna lógica. En ese momento la persona se comporta como un meshugá, como un loco, dice el Orjot Tzedikim. Porque está tan enojado que no piensa. Es decir, el enojo es lo contrario de la conciencia. En estos tres kohot, el koach del Kaas, cuando está fuerte, te impide pensar, que es el koach HaHakara, el tercero de los que mencionamos. Entonces, si el enojo te ayuda a no pensar, también podemos usar el enojo correcto, en este ejemplo puede ser con el enemigo, para que no pienses en el peligro. No estás pensando en que te puede pasar algo porque estás muy molesto. Si lo bajamos a una realidad más común de nosotros, también. Una persona que está muy molesto por algo, no tiene que ser enojado, de enojo mamás, pero el caso es una molestia. Tú estás molesto por algo y reclamas y exiges una solución. Esa molestia te impide pensar y por lo tanto te ayuda a no tener miedo. En cualquier área, cualquier cosa, por ejemplo, una persona que, digamos, en un ejemplo muy práctico y útil, digamos, sería, supongamos una persona está muy molesto, supongamos por la asimilación. Está muy molesto, ¿cómo puede ser que los judíos a veces se casen con no judíos? Está muy molesto. Entonces él va a hacer un proyecto para acercar a los Yehudim y no se va a preocupar de que quizás le va a fracasar, de que quizás le va a ir mal, o quizás la gente va a estar en contra de él. No va a tener espacio en su mente para estar pensando en todos los peligros, entre comillas, que pueden pasar, de tan molesto que él está y enfocado en su meta. Eso sería un ejemplo de caos positivo, obviamente. No estamos hablando de un enojo malo, destructivo, negativo. Pero el concepto es que cuando estás molesto por algo, la molestia justamente te ayuda a actuar sin pensar. Entonces, nos ayuda, porque nosotros queríamos que la persona que tiene que trabajar su temor se atreva a hacer cosas y se atreva a hacerlas sin pensar. Entonces, ¿cómo lo hago? Busca enojarte, siente molesta, despierta en ti una molestia por el asunto por el cual estás luchando. Que no lo hagas así nomás porque, bueno, hay que hacerlo, salir de Jehová. No, trata de despertar en ti una molestia, que te moleste de verdad, y eso te va a ayudar a no tener miedo. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es muy parecido, sobre el mismo mecanismo, pero por otro lado, es el tema del amor. Dice el Mechtav Meliao, página 113. Bnei Adam oavim et asher yehenu mimeno. Las personas aman las cosas que les causan placer. Asher yehenu mimeno. Bekasher mitaskim, y cuando están ocupados, bema sheoavim, una persona que está ocupada de lo que le gusta, lo yargishu milchama, no van a sentir guerra, veitnagdut, y resistencia, bekirbam, en su interior. Acá el Mechtav Meliao no está hablando directamente del concepto de miedo. Vamos a verlo, cómo eso lo conectamos en la siguiente cita del Pajat Yitzchok.
Pero ya tenemos una pista. Una persona que está ocupado en lo que le gusta, no siente resistencia. No siente una resistencia interna de hacer lo que está haciendo. El amor por lo que está haciendo le permite hacerlo sin resistencia. ¿Cómo eso nos ayudaría? Entonces veamos el Pajat Yitzchok, todavía en la página 103. De Ahavá, parte de esto ya lo citamos al principio. De Ahavá y Shoresh, el amor, se refiere al amor a Hashem, es el Shoresh, es la raíz, Shel Kium Mitzvot Aseh. Es la raíz del cumplimiento de todas las Mitzvot Aseh. Es decir, las Mitzvot activas. De Ainu, Mishum Shebesha'a, por cuanto que en el momento, Shanefesh Nimtzet Bemazal Shelit Pashtut, cuando el alma está en un estado de extensión, Mazal se refiere a un estado de extensión. Ya hablamos que el miedo es algo que es frío y por lo tanto causa una contracción, mientras que el amor es lo contrario del miedo y genera lo contrario. En vez de contención, genera extensión. Entonces, cuando la persona siente amor, su nefesh está en un estado que se está expandiendo. Que entre paréntesis ese es el concepto de placer. El concepto de placer es cuando uno siente una expansión interna. Así se define. El amor es justamente eso. Entonces, Nimshachim y Mena se derivan de ella, del nefesh, Kohot Shel Kum Ve'aseh. Se derivan del nefesh fuerzas que lo llevan a levantarse y actuar. Porque como está en un estado de extensión, siente como ganas de conquistar el mundo, por decirlo de alguna forma. Entonces eso lo lleva a querer hacer cosas. Pero Umata, por lo contrario, Air'a, el temor, el ejemplo es el temor a Hashem, y Shoresh le prisha me averot. Es la raíz de abstenerse de hacer averot. ¿Por qué? Dain. Mishum shebesha'a shanefesh, por cuanto que en el momento que el nefesh está, bemazal shel itkavtzut, el nefesh está en un estado de contracción, porque es frío, el miedo es algo que te contrae. Kojotea mitztam semim, sus fuerzas se contraen, venichlalim betoja, y todo se mete para adentro. Y por lo tanto, sholetba amatzav shel shev ve'altasa, y por lo tanto gobierna sobre ella el estado de sentarse y no hacer nada. Que esa es la fuerza que necesitamos para no hacer averot. Cuando una persona tiene una tentación de hacer una averá, lo que necesita para cuidarse es temor a Hashem. El temor lo hace contenerse, es decir, no tener esa energía de hacer cosas, como que lo paraliza. No vayas a hacer la averá, lo contiene. Pero al revés, cuando nosotros queremos que la persona al revés sienta motivación e iniciativa de hacer cosas, entonces ahí necesitamos amor, porque el amor lo lleva a lo contrario. En resumen, lo que vemos de acá, la verdad es que es algo pashut. El amor es lo contrario del temor. Uno pensaría que lo contrario del temor es, no sé, valentía o algo así. Pero en verdad lo que dice acá es que lo contrario del temor, en términos físicos o emocionales, lo contrario del temor es el amor. Porque cuando una persona tiene temor, el temor lo contrae. Cuando tiene amor, lo contrario, eso lo expone, digamos, a buscar, a actuar, que es lo contrario de la actitud paralítica, digamos, que se paraliza a la persona que tiene miedo. Por lo tanto, eso nos ayuda a entender que cuando una persona tiene miedo de algo, lo que le puede ayudar a quitarse el miedo es que le guste mucho lo que está haciendo. Si una persona tiene miedo de hacer algo, lo que podemos hacer para ayudarlo a que lo haga sin sentir miedo, como habíamos hablado, es que desarrolle amor por lo que está haciendo, placer por lo que está haciendo, que simplemente le guste mucho. Digámoslo así, una persona que, por eso es un ejemplo muy quizás tonto, una persona que tiene miedo de jugar fútbol, tiene que gustarle mucho jugar fútbol para que juegue igual y no esté pensando en el miedo, porque le gusta tanto, que lo disfruta tanto, entonces no hay espacio para pensar que quizás va a fracasar o que le puede pasar algo. Ese es en el fondo seguramente lo que permite a muchas personas hacer cosas muy atrevidas y peligrosas sin sentir miedo. Simplemente les gusta mucho hacerlo. Entonces él se va a tirar de paracaídas porque siente mucho placer, siente mucha adrenalina, lo disfruta mucho. Entonces está tan concentrado en la parte placentera del asunto que eso le permite no estar pensando en el miedo. Está claro que cuando una persona piensa en el miedo, y como ya estudiamos, está esa tendencia de aumentar el miedo. Uno por una decisión podría leavil et atzmo. Una persona podría tranquilamente despertar en sí mismo miedo y eso provocaría que se fortalezca. Entonces el amor le permite a la persona no estar pensando, le ayuda a no estar pensando en las cosas que le dan miedo y así atreverse. En resumen, lo que estudiamos entonces de toda esta midá
es que el miedo, la tendencia al miedo son personas que tienen una tendencia fría, una condición física, química o como se llame fría, que le hace absorber y estar atento de todas las cosas miedosas o peligrosas que pueden pasar. Está muy atento al peligro y lo absorbe todo el tiempo y eso mismo lo paraliza, le quita fuerza, lo deja en un estado de shev de alta hace. Entonces lo que nosotros necesitamos es acostumbrar a esta persona a que sí se atreva a hacer cosas, que sea activo, digamos, para hacer esas cosas que hasta ahora no se atrevía a hacer, pero también que logre no asustarse a sí mismo, que logre distraerse de esos pensamientos miedosos, o como decía el Heshbon HaNefesh, de actuar con agilidad, con rapidez, simplemente porque no le da tiempo a los pensamientos, a las imaginaciones, porque el miedo es como una bola de nieve. Uno empieza a darle un espacio y quién sabe cómo termina. Entonces la idea es justamente no actuar sin pensar. Y lo otro son estos dos puntos que mencionamos ahora, o enojarte o enamorarte. Si te enojaste o te enamoraste por lo que estás haciendo, eso te va a ayudar también a no temer. ¿Alguna pregunta sobre esto o seguimos? Top. Igual la otra, ahora nos toca el otro extremo de la misma midá, la midá de Mesigal Sakanot. Estamos todavía en la misma escala. Hablamos hasta ahora del miedoso. Ahora nos toca hablar del contrario. El contrario es una persona que está en un estado de Mesigal Sakanot. ¿Qué significa? Estamos hablando de una persona que tiene una tendencia a exponerse a peligros innecesarios. Porque está bien ser valiente, pero no hay que ser tonto. No hay ninguna necesidad de hacer cosas peligrosas cuando no es necesario. Esa es la mala midá de Mesigal Sakanot. Vamos a ver cómo lo describe Rabbi Tzale Blazer en la página 115, Sharei Ov. Vejen, Yesh Yehus, hay una relación, dice Rabbi Tzale, la ir'a, hay una relación entre el temor, Imda'at Vaskalat Adam. Es muy curioso que dice lo siguiente, hay una relación entre el miedo que tiene la persona y la inteligencia que tiene la persona. Es decir, mientras menos da'at tiene la persona, va a tener muchas veces menos miedo. A veces se piensa que los niños son más miedosos que los adultos, pero a veces pasa justo lo contrario. Porque un niño no sabe que algo es peligroso, no se le imaginan las cosas que pueden pasar, entonces él se atreve a pararse a la ventana en un lugar que se puede caer o acercarse al fuego, no se le ocurre que es un peligro. O un niño puede acercarse a un perro, no tiene problema, pero una persona un poco más grande ya se imagina, ¿y qué pasa si me muerde? ¿Y qué pasa si me duele? ¿Y qué pasa si me pasa algo parecido a lo que me pasó cuando tenía 5 años? Ya tiene más experiencia, ya tiene más cosas. Entonces muchas veces justamente el conocimiento, la madurez, puede provocar más miedo. Acá lo está diciendo obviamente no en el sentido del miedo exagerado, sino del miedo correcto. Una persona sin da'at, sin sehel, puede no temer de cosas que sí deberían ser cosas miedosas, cosas que nos protejamos de ellas. Que a jajam inam begosho. El jajam tiene sus ojos en su cabeza, es decir, megachok y vrach, desde lejos se va a escapar mi metzudaga, desde lejos se va a escapar de una trampa. Metzudaga es una trampa mala, es decir, cuando hay un peligro. Veyahish atidot lam, se va a preocupar del futuro que le puede venir. ¿Qué quiere decir? Leahish miflatlo, va a prepararse con rapidez un escape, una salvación, un miflat. Mipach yokshim, de una trampa donde puede caer atrapado. Es decir, el jajam, cuando él puede prevenir, él puede ver, se imagina las cosas que pueden llegar a pasar, entonces él ya tiene la capacidad de preocuparse y prevenir. Pero Axil, el tonto, el tonto va en la oscuridad. Taj einav mireot, tapa sus ojos de ver, velibó y su corazón me askil de entender. Lo irae velo itbonen, no va a ver y no va a reflexionar, bará. No ve lo malo y no reflexiona sobre lo malo. Ad asher metzuda, hasta que la trampa tie prusa le raglam, hasta que la trampa está extendida bajo sus pies. Entonces, ¿qué vemos de acá? Vemos que el miedo es un factor de conciencia. Es decir, a la persona que está en un estado de Mesigal Sakanot, en el fondo no está usando la cabeza. Es una midá tonta. Y esto lo dice el Pasuk Mefurash. Este Pasuk que vamos a ver ahora, todavía en la página 115, está hablando de la plaga en Egipto, la plaga de Bagad. Era la 7ª plaga. Es decir, ya 6 veces se había demostrado que las advertencias de Moshe se cumplían.
Moshe Rabbeinu decía, va a pasar tal cosa y pasaba. Otra vez pasaba. Es decir, ya era obvio que cuando él advirtió de que va a haber bagad, que va a caer este granizo, eso efectivamente va a pasar. Entonces lo lógico sería que todas las personas inteligentes tomen sus animales y los pongan protegidos bajo un techo. No los dejen ahí en el campo. Porque ya se dan cuenta que esto funciona. Pero dice el pasuk lo siguiente. Ayaré et dvar Hashem. Los temerosos de la palabra de Hashem, me'avdei Paró. Estamos hablando de los esclavos de Paró. Solo los temerosos de Hashem, dentro de los esclavos de Paró, en ese tabadavet mikneu, hizo escapar, como que escondió a sus esclavos y a sus animales el abatim. Solo los que eran temerosos de Hashem se preocuparon de proteger a sus esclavos, a sus sirvientes y a sus animales dentro de las casas. Dice el pasuk que el que no le puso atención a la palabra de Hashem, que va a venir ahora la plaga, y abandonaron sus esclavos y sus animales en el campo. ¿Qué quiere decir? Acá el no proteger a los animales no era una valentía, era una tontera. No es lógico. Entonces el pasuk lo define así: los temerosos de Hashem se preocuparon, los que no le pusieron atención a la palabra de Hashem no se preocuparon. ¿Qué quiere decir? Que para no protegerte de un peligro evidente, simplemente hay que no poner atención. Si se acuerdan, hablamos de que el miedoso es una persona que pone demasiada atención a los peligros. Una persona que tiene Mesirá de Sakanot, la mirada opuesta, es una persona que le pone demasiada poca atención a los peligros. Simplemente no está atento, está como en las nubes. No se da cuenta de que puede pasar algo peligroso, tal como los esclavos de Paró, que no eran temerosos, no pusieron atención a la advertencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona que tiene este problema, tiene Mesirá de Sakanot, en el fondo le falta un cierto nivel de madurez o de atención. Pero hay que tener cuidado, dice el Rambam, Arbe Pe'amim, al final de la página 115, Arbe Pe'amim, muchas veces, y tú, Priadam, se equivocan las personas, Be'elu apeulot, se equivocan las personas con estas acciones, Ve'achshevu echad me'aktzavot, el Rambam por ahora está hablando en general, después de que mencionamos que en las midot tienen dos lados opuestos negativos, y solo el punto medio correcto, dice que a veces las personas se equivocan, Ve'achshevu, y consideran, echad me'aktzavot, tov, a veces las personas consideran que los extremos son buenos, como si fuera una virtud que la tenga una persona. A veces van a considerar el extremo primero, porque un extremo se llama el primero y otro extremo se llama el último. Entonces a veces piensan que el extremo primero es bueno, a pesar de que es un error, los extremos nunca son buenos. Pero a veces pasa que consideran el extremo primero bueno, como, por ejemplo, la gente suele pensar que los que son atrevidos es una virtud, es como una habilidad. La gente tiende a llamar a los que se exponen a peligros innecesarios, los llaman valientes. Pero en verdad es un error, porque dijimos que son tontos. Estas personas que hacen todo tipo de peripecias como peligrosas, quizás para ganar plata o para llamar la atención o por cualquier cosa, no son giborim, no son valientes, son tontos. Y cuando la gente ve a alguien que está en el extremo de esta midá, de la midá de Mesirá de Sakanot, cuando ven a una persona que se entrega a sí mismo a peligros, y se entrega a un estado de que se puede morir a propósito. Solamente que a veces se salva por casualidad. Y lo consideran, la gente siente decir, este es un valiente, mira cómo se atreve, cuando en verdad él está haciendo algo malo, prohibido, incorrecto, que se está exponiendo a peligros de muerte, y también si se salva por casualidad, obviamente que no es correcto. Entonces, ¿cómo se hace el tikún de esta persona que tiene que hacer tikún de la midá de Mesirá de Sakanot? En la página 116 termina el Rambam diciendo, Mechayev al-Gaj al-Evav, tenemos que exponer al miedoso, al Gaj al-Evav Mesirá de Sakanot, Yoter, Mishinechayev a-Moser Atzmo le-Sakanot, Akut-Alev. El Rambam está diciendo, ¿cuál de los dos lados es más difícil? Dice el Rambam, una persona que tiene miedo, hay que inclinarlo, hay que hacer más fuerza para que él llegue al punto medio. Es decir, tiene que inclinarse más tiempo a Mesirá de Sakanot, más
que lo que tenemos que obligar al que tiene la tendencia de exponerse a peligros a llegar al lado del miedo. Siempre en las midot hay un lado que ya lo estudiamos en los principios, hay una midá, uno de los dos extremos más fácil de corregir que el otro. Adquirir miedo es más fácil que quitarse el miedo. Una persona miedosa le va a costar más trabajo ser valiente. Más que una persona extremadamente valiente, le va a costar tomar conciencia y ser más cuidadoso. El miedo es algo natural, digamos, de supervivencia, es algo animal en la persona. También los animales se escapan del peligro. Entonces, cuando una persona todavía no tomó conciencia y es una persona atrevida y no se cuida, hay que acostumbrarlo a que sea más consciente del peligro repetitivamente con acciones. Y no va a tomar tanto tiempo, dice el Rambam. No va a ser tan difícil que la persona realmente empiece a tomar conciencia y se haga más cuidadoso. Y eso va a ser más fácil que el trabajo opuesto de enseñarle al miedoso de que sea más atrevido. Porque el miedo es algo, una condición natural, como dijimos, de supervivencia, que está como muy incorporada en la persona. Entonces yo quiero disminuir esa condición natural, me es más difícil que crearla o despertarla. Por eso, en conclusión, el trabajo siempre va a ser igual. En el caso del miedo, actuar de forma valiente sin sentir miedo, y en el caso opuesto, una persona que se expone demasiado a los peligros, actuar de forma más cuidadosa, comportarse con más cuidado, ser más, dejar de hacer cosas peligrosas, y obviamente estar consciente de las cosas que podrían pasar. Al final, toda esta escala de la midá depende, como dijimos, de la medida en que la persona le pone atención al peligro. Eso es lo que hay que trabajar, hay que administrar, que la persona no le dé demasiada atención al peligro, pero tampoco demasiado poco. Eso es, en pocas palabras, este trabajo. Bueno, creo que con eso terminamos por hoy. אפשר לתקן.